Extremadura es una gran región, es obviamente una región que ha tenido una participación clave en el desarrollo de España y sobre todo la propuesta hacia Latinoamérica, pero en estos tiempos es una región que necesita crear su propio espacio, que necesita mandar al mundo una imagen diferente, crear eso que hoy día llamamos una propuesta de valor para ser realmente valorada, apreciada y que pueda convertir esa apreciación en una capacidad para desarrollarse de manera sostenible para el futuro. Extremadura tiene una fuerza laboral importante, tiene talento, tiene una gran dimensión y eso hace que los pueblos pues, sean de tamaño medio y pequeño y que la dispersión geográfica dificulte en gran medida pues, la articulación del territorio. A mí me gustaría una Extremadura dinámica, vibrante, con capacidad para atraer más turismo, capacidad de atraer más talento, capacidad de ser una referencia en muchos aspectos de la economía, de la cultura, del ocio, y para eso pues hay que poner unas bases que permitan pues que nuestro territorio, nuestra región, pues alcance o reciba una vez más ese prestigio que le permita incorporarse a esa senda de desarrollo. Hay, yo creo que tres pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de una región. El primero es la educación. La educación es clave. No podemos aspirar a ser una región líder o pionera en determinados aspectos si la educación, no ya general, que puede ser buena, es suficiente, sino que tiene que ser especializada, tiene que tener bases más sólidas para poder atraer ese talento. Entonces, tenemos que recuperar calidad en la educación y tenemos que incorporar capacidades, habilidades que posiblemente hoy día no estamos ofertando. Lo segundo son las infraestructuras y aquí pues hay que reconocer pues que estamos unas décadas por detrás de otros territorios y esa articulación que permita que las personas, bien para trabajar o bien para visitarnos, vengan a Extremadura, pues precisan de esas infraestructuras. Esto no lo vamos a resolver en 4 días, necesitamos tiempo, necesitamos inversiones y además aquí pues obviamente el sector público es el que tiene que liderar esa transformación de nuestras infraestructuras. Y la tercera es pues que estamos en la sociedad digital, entonces la digitalización de nuestras relaciones, de nuestros comportamientos, de nuestra economía tiene que ser clave. No basta con tener los móviles y saber que podemos estar contactando con nuestros amigos y tener una interacción en un ambiente social. Hay que transformar desde la base, desde la educación de los niños, desde el desarrollo de los jóvenes y desde el trabajo de los mayores, pues toda la interacción con las administraciones públicas, entre empresas, con particulares, para que realmente pues, se convierta en un baluarte de ese desarrollo sostenible de Extremadura. No cabe otra forma que, a pesar de que hablemos mucho de la infraestructura física, no cabe otra manera que potenciar muchísimo más lo que es la tecnología digital, lo que es la digitalización de todo ese ecosistema de relaciones en todos los sentidos, ¿no? Pues los retos, quizás el primero es atraer a las personas, ¿no? Extremadura tiene que ser capaz de no perder población, eso es importante, tiene que ser capaz de fijar las personas al territorio. Y no ya solo extremeños, ¿no? Que eso quizás es un poco más fácil. Yo cuando hablamos de retener a las personas siempre pienso que la retención tiene que ser cuando toque. Hay que dejar que también las personas salgan, conozcan, viajen, trabajen fuera y luego ser capaces de atraerlas, ¿no? Yo creo que eso enriquece sustancialmente, pero tiene que tener una propuesta que sea atractiva para que las empresas y las personas pues, se vuelquen hacia Extremadura. Lo segundo es identificar qué valores queremos para el desarrollo de Extremadura. Competir por clima podemos hacerlo, pero no tenemos algunas capacidades, no tenemos playas, las tenemos fluviales muy bonitas, pero desde luego nada para competir con otras zonas. Tenemos que ser capaces de crear esa propuesta que vaya identificando pues, agroindustria, que vaya identificando cultura e historia, gastronomía, turismo rural. Hay muchas áreas donde Extremadura podría convertirse en referente, ¿no? Y tercero, yo creo que es el convencimiento del extremeño de ser capaz de cambiar las cosas, ¿no? Ser capaz de poder potenciar pues, sus habilidades y poder demostrar
que en esta nueva sociedad, donde los grandes y los pequeños solo nos diferenciamos por el talento, nada más, pues que siendo pequeña en población, siendo grande en extensión y teniendo además pues unas capacidades que están muy distribuidas, porque los extremeños estamos en todo el mundo pues trabajando y desarrollándonos en muchas facetas. En la medida que pudiéramos conectar, incorporar y recuperar física o digitalmente gran parte de esas capacidades, ayudaríamos a multiplicar primero pues la propia visión de que somos capaces de hacer algo más y segundo, ponerlo de verdad a producir, ponerlo a aportar valor a la economía y a la sociedad extremeña. Las líneas estratégicas, pues la primera es que los poderes públicos estén claros. La iniciativa privada no tiene la fuerza suficiente para poder hacerlo por sí mismo. Necesitamos un plan público donde busque la colaboración público-privada, donde podamos, básicamente hay tres sectores que pueden interrelacionarse muy bien y que deben ser claves. Uno de ellos es el Estado, en este caso la Administración regional, con la ayuda y la fortaleza del soporte del Estado central, del Gobierno español. El segundo es la propia empresa, la empresa en general. Tenemos capacidades, las empresas extremeñas y las empresas multinacionales, que podemos acercarnos a Extremadura a hacer más. Y lo tercero es conectar a la academia, conectar a la universidad, conectar la educación, conectar todo ese desarrollo de talento que puede ayudarnos a atraer. Yo cuando veo otros ejemplos en otras partes de España que han cambiado también la historia de ciudades y de regiones, pues veo que han identificado esas propuestas y han conectado a estos tres pilares, a estas tres áreas de actuación que cada una de ellas busca: la financiación, el desarrollo conjunto de proyectos estratégicos y, pues, finalmente, el poder mostrarlo, el poder transferir eso a la sociedad de alguna manera, ¿no? Y ahí tenemos, pues, el caso de la digitalización, que, como digo, pues ofrece muchas oportunidades porque no te distingue por el tamaño, sino por la capacidad y agilidad que tienes para llegar a los demás. Pues podríamos claramente en muchos sectores liderarlos si fuéramos capaces de poner esos recursos a disposición de ese desarrollo. Startups, nuevas empresas, nuevas capacidades, pero indudablemente todo eso pasa porque todo lo demás, la educación, las infraestructuras y la formación general y las ayudas, ¿no?, que puedan provenir de la administración regional y estatal, pues estén plenamente visibles. En Extremadura hay muchos casos de éxito, ¿no? Yo creo que fundamentalmente en entornos de agroindustria hay muchos, y es ejemplar cómo el profesional agricultor que llamábamos antes en Extremadura o ganadero, pues en muchos casos han sido capaces de crear pues modelos empresariales realmente dignos de competir, no ya a nivel regional y nacional, sino a nivel mundial. Producción hortofrutícola, producción de vinos, producción de orfebrería, y como tenemos grupos de muchas actividades, hay grandes ejemplos, pero claramente todo enfocado hacia la supervivencia, ¿no? El propio empresario que ha sido capaz de sobreponerse a la realidad, muchas veces que actúa como barrera, ¿no? Ni es el territorio más adecuado en estos momentos para invertir, todos lo sabemos, ni tampoco tenemos pues el prestigio de ser una comunidad que sea realmente dinámica, atractiva, que sea en ese sentido pues realmente un polo de atracción del talento para poder desarrollarse. Son ejemplos que casi cabría de calificar los que tenemos de auténticos supermanes, ¿no?, de personas o grupos que han logrado hacer modelos empresariales óptimos. Pero hay que ir más allá del modelo empresarial. Yo no lo desvincularía del modelo cultural y también de esa nueva sociedad que se está generando. Yo últimamente vengo hablando mucho de un concepto que es el envejecimiento de la sociedad. Y en Extremadura tenemos una sociedad envejecida, pero eso no es un problema, eso es una oportunidad. Podemos, alrededor también de esa potencialidad del envejecimiento activo, es decir, tenemos por un lado consumidores que son mayores, pero también tenemos personas mayores que pueden colaborar en muchas otras facetas. Tienen una trayectoria profesional, tienen una madurez y tienen ganas de aportar. Si pudiéramos también combinar esa sociedad del envejecimiento activo para poder enriquecer actividades profesionales, culturales, de desarrollo sostenible, pues ahí hay ejemplos en otras áreas. Y quizás yo me referiría pues a otras ciudades en España que han sido capaces,
Yo pongo dos ejemplos, Bilbao y Málaga, ¿no? Que cada una con realidades diferentes, sus poderes públicos han sido capaces de armar proyectos muy convincentes, alrededor de la cultura, alrededor de la gastronomía, alrededor del emprendimiento. Pues las dos han sido capaces en 20 años de construir sociedades diferentes. Ese es el reto de Extremadura, ser capaz en 20 años de construir un modelo bastante más conocido, bastante más atrevido y más dinámico del que hemos tenido en estos tiempos. Yo creo que la herramienta de cambio fundamental es el diálogo, es decir, tiene que venir del impulso que haga el poder público, indudablemente. La iniciativa privada es perezosa si no tiene empuje por parte del poder público, pero una vez que estamos arrancando necesitamos trabajar juntos. No podemos ser meros receptores de la decisión del poder público, porque al final, pues si no entendemos, no participamos y no recibimos a cambio, ¿no? pues la generosidad de ser coautores de ese desarrollo, pues podemos no entender, podemos no estar convencidos de que al final eso es provechoso también para la iniciativa privada. Las empresas tenemos un fin obvio, que es desarrollar empleo, desarrollar crecimiento, desarrollar inversión, pero también con retornos adecuados y razonables. Por eso necesitamos marcos flexibles, marcos abiertos, marcos además dinámicos que puedan adaptarse. Y en eso, pues, esa colaboración desde los inicios es lo que permitiría, pues, darle más éxito y más credibilidad. Básicamente es eso. Si hay recursos económicos, si hay capacidad de financiarse, y lo hay, y tenemos ejemplos, pongo el ejemplo de mi pueblo, Villanueva de la Serena, pues un pueblo que es una Smart City con 25.000 habitantes y que ha sido capaz de capturar fondos e incorporar algo que parecía impensable, un palacio de congresos en un pueblo de 25.000 habitantes y que además se usa regularmente. Claro, le falta la hostelería. Pues hagamos que la hostelería esté cerca. La tenemos en Mérida, la tenemos en otros pueblos. Creemos los anillos de colaboración público-privada para que los hosteleros se beneficien de esa disponibilidad y podamos potenciar mucho más algo que ha sido magnífico como es el Palacio de Congresos. Sí, es un ejemplo, pero puede haber otros muchos. Por eso no podemos solo caminar, ¿no? Cabalgar, como hacía Don Quijote solos, tratando de luchar contra los molinos. Tenemos que ser capaces de buscar desde el inicio esa colaboración que haga que esos proyectos pues, vayan con algo más de seguridad, ¿no? Y sobre todo con la fortaleza de saber que tras la financiación, que es lo difícil, viene lo más fácil, que es armar pues, el buen desarrollo de esos proyectos que sin duda siempre van a tener mejor uso, mejor desempeño si lo privado y lo público pues, trabajan juntos en su desarrollo. Yo creo que para repensar Extremadura, los extremeños tenemos que pensar nosotros mismos como somos, ¿no? En Extremadura vivimos bien, tenemos una cohesión social y familiar extraordinaria. Y eso es muy importante porque nos ayuda a transmitir los valores, la cercanía, el cuidado de unos a otros. Pero en cierta manera también eso limita nuestra voluntad de cambiar. Yo creo que en Extremadura a veces nos falta esa visión aspiracional de querer salir de esa zona de confort. Los mayores no tuvieron nunca la oportunidad. Nuestros padres vivían en el pueblo y trabajaban en lo que aprendieron y en lo que pudieron. Nosotros, mi generación, los nacidos en los 60 y los 70, muchos nos tuvimos que ir porque estudiábamos fuera y veíamos oportunidades para crecer fuera de Extremadura, pero otros no, decidieron quedarse. Y esos que decidieron quedarse han construido la Extremadura actual. Han ayudado mucho a que tengamos una región magnífica, que sea sólida, tranquila, generosa, afectiva con los visitantes, pero nos ha faltado esa aspiración de salir de esa zona de confort que hemos creado. Yo creo que los extremeños somos capaces de hacer mucho más. Si hace 500 años, sin saber nadar, nos íbamos en barcos a América a pelear contra enemigos que no conocíamos, ¿cómo no vamos a ser capaces en esta etapa de la vida, donde la cercanía, donde tenemos las mismas herramientas, donde tenemos un conocimiento absoluto de lo que está pasando en cualquier parte del mundo, sin salir del pueblo, sin salir de Extremadura? Probablemente no tengamos que salir, insisto, a lo mejor es bueno salir y poder volver, pero lo importante es que seamos capaces de romper con esa cultura tradicional de vivir tranquilos. Hay que vivir bien, hay que vivir con un nivel de seguridad económica y social adecuada, pero hay que romper barreras, ¿no?
es importante. Yo siempre digo en mi empresa que hace 400 años Ávila era bastante más grande que Madrid. ¿Qué pasó para que Ávila fuera la ciudad que es hoy día, preciosa, y Madrid sea la gran urbe que es? Que Madrid decidió destruir las murallas y Ávila no. Hoy vamos a Ávila a ver las murallas, no venimos a Madrid a verlas porque no existen, vemos otras cosas. Aplicando esa analogía al desarrollo social, hay que aplicarlo. En Extremadura hay todavía murallas que hay que romper, murallas culturales, murallas sociales y sobre todo nosotros mismos, los extremeños, que tenemos que decidir si queremos seguir viviendo como vivimos así, que está muy bien, o si queremos hacer mucho más por nuestra región y ser capaces de atraer ese talento, esas capacidades económicas y esa transformación que vamos a necesitar para poder ser una región que aspiracionalmente en los próximos años cuente en España y cuente también dentro de Europa.